Buenos días, estudiantes de grado cuarto. El día de hoy, entonces cambiamos un poquito de tema. Ya hemos terminado nuestro tema de las regiones de Colombia y ahora vamos a empezar a estudiar un poco de historia. Y quiero comenzar por el principio. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la prehistoria. Entonces, para entender qué es la prehistoria, voy a explicarles un poquito de qué se trata. Entonces, la prehistoria es el tiempo comprendido entre el origen del ser humano en el planeta Tierra, en el planeta en el que vivimos, hasta que el ser humano inventó la escritura. Ese periodo es el periodo llamado prehistoria. Entonces volvamos a retomar. Es el periodo comprendido entre el surgimiento o el origen del ser humano en la Tierra hasta que el ser humano se inventó la escritura. Eso es lo que se llama la prehistoria. Entonces los seres humanos no siempre hemos sabido escribir. No, no fue algo que nació con nosotros ni en el origen del hombre, sino que pasaron muchísimos años hasta que esto ocurrió. Resulta que ellos empezaron, bueno, digamos que luego vamos a hablar un poquito de esto, pero sí quiero contarles a grandes rasgos que el ser humano, según la historia, hay muchas formas de ver el origen del hombre, pero la que se estudia en las ciencias sociales o la que se valida en las ciencias sociales es la historia de la evolución del hombre, en donde se dice que el ser humano era una especie animal de la familia de los monos, de la familia sí, de los monos, y fue evolucionando hasta convertirse en el Homo sapiens, que significa el hombre que sabe. Eso es lo que traduce la palabra Homo sapiens, hombre que sabe, que entiende. Entonces, en ese orden de ideas, pues los seres humanos también evolucionaron hasta aprender a escribir. La prehistoria empezó hace aproximadamente 5 millones de años y acabó cuando el ser humano ya, como les mencioné antes, aprendió a escribir. Entonces, de pronto ustedes se preguntan, 5 millones de años es mucho tiempo, pero la Tierra, el planeta Tierra, se estima que tiene muchos más millones de años que lo que tiene el hombre. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Bueno, que la prehistoria se divide en tres etapas que les voy a explicar en esta clase. Entonces, se divide en tres, los historiadores la han dividido en tres etapas por ciertas características. En este caso, pues la primera etapa de la que se habla en la prehistoria es el paleolítico. Esta etapa nos dice que los primeros seres humanos cazaban sus animales, obviamente para sobrevivir, para saciar su hambre, y recogían los frutos del bosque. Recogían lo que encontraban en los arbolitos y comían eso. Y podían vivir al aire libre, pero también en cabañas y en cuevas. Eran nómadas, que quiere decir se trasladaban de un lugar a otro según sus necesidades. Por ejemplo, si estaban en un lugar y ya veían que no había tanto alimento, entonces ellos decidían trasladarse y a un lugar donde pudieran encontrar alimento. Casi siempre se trasladaban por esa razón. Bueno, ¿por qué podían vivir al aire libre? Pues parece ser que su cuerpo también fue evolucionando, entonces antes tenían mucho más pelo, lo que le pasa a algunos animales. Por ejemplo, si analizamos los animales que viven en los polos, en los glaciares, pues a raíz de su pelaje y también de otras condiciones que desarrollan en su cuerpo, pues pueden soportar los fríos. Así sucedió con el hombre, fue evolucionando, entonces por ese motivo podían vivir a la intemperie o en cuevas. Y luego empezaron a hacerse ropas con las pieles de los animales que cazaban. La segunda etapa es el neolítico. En esta etapa ya los seres humanos evolucionaron un poco más y empezaron a cultivar. Descubrieron que podían sembrar semillas y que podían obtener de esas semillas pues fruto. Entonces ya nace en ese instante la agricultura, ¿cierto? Que ya hemos hablado bastante de la agricultura, que es el trabajo de la tierra.
Y también aprenden a domesticar los animales, es decir, ya los hacen como parte de su familia, los cuidan, pero también los utilizan para obtener alimento. De esta forma el ser humano tenía que vivir cerca de la tierra donde sembraban las plantas. Entonces crearon poblados y permanecían y ya no cambiaban de lugar. Entonces dejaron el nomadismo. Ya no se tenían que trasladar porque ya podían trabajar la tierra y obtener cosechas. Y la última etapa de la prehistoria es la edad de los metales. Se llamó así porque el ser humano aprendió a utilizar los metales para fabricar sus herramientas y también fabricaban armas y adornos. Entonces empezó a ocurrir que ellos se dieron cuenta que podían con los metales fabricar tantas cosas y fueron también evolucionando, ya sus viviendas ya no eran en cuevas ni a la intemperie, sino que ya fabricaron sus propias viviendas a raíz de esto, de la utilización de los metales. ¿Listo? Y empezaron a tener también nuevas armas. Y bueno, con esto vino ya la finalización de la etapa de la prehistoria y cuando ya ellos empezaron a tratar de comunicarse y a guardar sus memorias em, a través de la escritura. ¿Listo? Entonces digamos que esto es a grandes rasgos lo que tiene que ver con la etapa de la prehistoria. El tema no acaba aquí, es un tema un poquito más largo, pero digamos que esto es lo más importante que debemos saber y con la próxima clase vamos a ahondar un poco más en el tema y voy a explicarles un poquito más. Por ahora paso a la actividad. Entonces, la actividad simplemente es realizar un resumen de lo que les acabo de explicar. Acuérdense que realizar un resumen es leer o escuchar, en este caso están escuchando lo que la profesora les está explicando y poder escribir en su cuaderno lo que ustedes entienden acerca del tema. Yo no les estoy pidiendo que copien literalmente todas las diapositivas, pero sí que realicen un resumen y un dibujo sobre lo que acabo de explicar. Con esto pues entonces terminamos nuestra clase de hoy. Que tengan buen día. Chao chicos.